venimos a contaros ahora cómo va el proceso de remunicipalización de la depuradora de la Almozara y de la planta recuperadora de aguas de Casablanca. Ya sabéis que la remunicipalización es uno de los procesos clave que está impulsando este Gobierno, por muchos motivos que Alberto ampliará después, tanto por el coste económico, por la eficiencia de los servicios públicos, como en este caso, en el que estamos hablando de instalaciones que tienen que ver con la gestión del ciclo del agua en la ciudad, pues porque consideramos que la gestión del agua debe ser, en cualquier caso, siempre pública, por ser el agua un servicio esencial, por ser un bien esencial y además porque incluso las directivas europeas en materia de aguas, como es la Directiva Marco del Agua, marca que en ningún caso se puede hacer negocio con aquellos servicios que tienen que ver con el agua y con el abastecimiento y el saneamiento humanos. En ese sentido, desde hace unos meses hemos venido solicitando informes a diferentes servicios municipales y a la Sociedad Municipal Ecociudad, que gestiona la depuración y el saneamiento, que hemos ido presentando. Hoy venimos a contaros el último informe del que disponemos, que ha sido realizado por la intervención municipal y que nos marca los próximos pasos a seguir. Y doy la palabra a Alberto para que explique el informe. Muchas gracias, buenos días. Como ha comentado Teresa, estamos ya en los últimos pasos de la remunicipalización de las depuradoras de Zaragoza. A finales del mes de junio, principios de julio, solicitamos al interventor su opinión, un informe en el que nos comentara si había viabilidad o no del proceso de remunicipalización con los informes económicos y jurídicos con los que contábamos, y el informe nos lo ha entregado ya el interventor. Y en ese informe viene a decirnos dos cuestiones. Primera, que es necesario dar más certezas y aclarar el informe económico, porque, como saben, el que disponíamos manejaba varios escenarios, concretamente 3, dependiendo de cómo se subrogaban a los trabajadores, si era con el convenio que tenían en su empresa, si era con el convenio municipal o si era con el convenio municipal, salvo las horas anuales de trabajo. Esos 3 escenarios daban, como es evidente, 3 escenarios económicos. El interventor lo que viene a plantear es que el informe debe analizar un único escenario económico. Ya hemos hablado con los servicios técnicos, ya el informe de la directora de personal, que se elaboró también a principios de este verano, hablaba de que la subrogación se hace con sus condiciones laborales, con su propio convenio, y por lo tanto debemos de volver a rehacer el informe económico analizando única y exclusivamente ese factor económico, el factor de que se subroguen con su propio convenio. Yo recordar que esta era la opción más barata. Por lo tanto, la remunicipalización se trabajará desde la opción más barata. Esto nos lleva a una conclusión, y es que el interventor no se opone a la remunicipalización. Frente a todas esas campañas que algunos grupos de la oposición llevan diciendo que los técnicos se oponen frontalmente a la remunicipalización de los servicios públicos, decir que cuando al interventor hemos preguntado por ello, simplemente nos ha dicho que hay un informe que debe de aclararse. No ha dicho un no frontalmente. Podríamos decir que se ha admitido a trámite por el interventor la remunicipalización de los servicios públicos. Y en segundo lugar nos dice algo que consideramos, la verdad, sensato, y es que existe una contradicción in terminis entre lo que decidió el Consejo de Ecociudad en febrero de este mismo año y la voluntad que estamos trabajando el Gobierno junto con los técnicos municipales por la remunicipalización de los servicios. Recordaros que en febrero de este año el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista juntaron sus votos para solicitar que se elaborara un nuevo pliego de condiciones para que continuase externalizado el servicio de las depuradoras. Los técnicos de Ecociudad cumplieron ese mandato. Hay unos pliegos elaborados por si hubiera que externalizar el servicio, pero el interventor hoy dice que esa decisión que en su día tomó el Consejo de Ecociudad con una mayoría válida de los 3 grupos PP, PSOE y Ciudadanos es contradictoria, como es lógico, con la voluntad de continuar con el proceso de remunicipalización y que, por lo tanto, el Consejo de Ecociudad se tiene que decidir por una opción o por la otra. Esto nos lleva a la conclusión de que ha llegado ya el momento de la decisión política, de que vamos a poner fecha a un Consejo de Ecociudad para que los grupos políticos decidan si apoyan o no la remunicipalización. Será la primera semana de octubre, ya lo anunciamos. La primera semana de octubre se decidirá si se remunicipaliza o no las depuradoras. Después de un año hablando mucho de esto,
con muchas confusiones y mentiras también, por fin, la primera semana de octubre, veremos qué opinan el resto de grupos políticos y anunciar ya hoy aquí, como imagino que ya supondréis, que Zaragoza en Común votaremos a favor de la remunicipalización de las depuradoras. Solo faltan, como falta en el Pleno, 7 votos más para apoyar la remunicipalización. Por nuestra parte nada más y, como siempre, estamos dispuestos a todas vuestras dudas y preguntas. Decir también que el interventor aconseja que puede ser en la sociedad de Ecociudad o en el propio Pleno municipal, porque, como sabe, las mayorías son las mismas. Ahí hay un debate entre la asesoría jurídica de intervención de qué espacio debería de ser. Ante la duda, nosotros hemos decidido llevarlo a los dos. Lo vamos a llevar a los dos, tanto al Pleno como a la sociedad. El Pleno 30 de septiembre llevaremos también la votación. El interventor nos ha dicho que puede ser una simple moción y en la primera semana de octubre en el propio Consejo se votará ya de una manera determinante. Por nuestra parte nada más y, como siempre, dispuestos a vuestras dudas y preguntas poder resolverlas. O sea, que la decisión entonces de municipalizar la depuradora no depende del gobierno de la ciudad. Nunca lo ha dependido ni de las depuradoras ni de ningún otro servicio. Depende de una mayoría plenaria y, por lo tanto, de un acuerdo de los grupos políticos, que entendemos que lo lógico sería al menos del Partido Socialista, de Chunta Aragonesista y de Zaragoza en Común, pero que al Gobierno nos gustaría que fuese de la unanimidad de los grupos políticos, también del Partido Popular y de Ciudadanos. Que no consigan esa mayoría, ¿qué es lo que haría el Gobierno? Hemos iniciado contactos, lo hemos iniciado ya desde el mes de enero, cuando empezamos a tener los primeros informes con los 5 grupos, con los grupos que apoyaron al Gobierno, y las posiciones de ellos, pues bueno, ya las han ido manifestando públicamente y las conocen ustedes como nosotros, ¿no? Hay grupos políticos que parece que se oponen frontalmente, como es el Partido Popular. Ojalá el día 30 de septiembre hayan cambiado de posición. Y hay otros grupos políticos que marcan unos criterios que la verdad son muy similares, por no decir idénticos, a los que nos marcamos el Gobierno, que es el ahorro económico, la calidad del servicio y la garantía de la estabilidad de los trabajadores. Los informes económicos están diciendo que se cumplen los 3, por lo tanto entendemos que de una manera natural el resto de grupos políticos, por lo menos de la izquierda, apoyarán el proceso de la remunicipalización de las depuradoras. Ayer mismo, en el Ayuntamiento de León, el propio Partido Socialista pedía al Gobierno que se remunicipalizaran servicios públicos. En otras ciudades, el Partido Socialista está apoyando procesos de remunicipalización, por lo tanto entendremos que contará con su apoyo este proceso de la remunicipalización de las depuradoras. ¿Y qué haremos en caso de no mantener o no conseguir esos apoyos? Este Gobierno vamos a seguir trabajando igual, con la misma intensidad y con la misma firmeza por la remunicipalización de los servicios públicos. Y otros procesos que hay abiertos, como el del 010, el de puntos limpios, el de parques y jardines, seguiremos trabajando en ellos y seguirá habiendo una decisión en el Pleno o en el Consejo de la Sociedad que toque, y nuevamente pues, los grupos políticos se tendrán que posicionar sobre también esos procesos. No vamos a parar por no contar con los apoyos en este caso concreto. Por supuesto, es necesaria el informe final del interventor y la pediremos también. Pero entendemos que si en este caso el interventor ha visto que es posible y viable la remunicipalización, en el resto de casos también la opinión sería similar. De hecho, las conversaciones que tenemos con el interventor no solo son sobre este caso concreto, sino sobre la globalidad de los procesos de remunicipalización, a los cuales, ya digo, el interventor no se opone frontalmente, sino que marca unas condiciones y unas necesidades de aclaraciones de algunos informes. Bueno, yo también quiero recordar que en aquel Consejo de Ecociudad pidió que el pliego se elaborara en un mes para sacarlo a licitación. El pliego se elaboró un mes, en el mes de marzo, y no pidieron que se sacara a licitación. Tampoco que se retrayera la decisión, pero no pidieron que se sacara a licitación. Está, digamos, en una vía muerta. Quiero creer que en aquel momento pudiera ser un calentón del Partido Socialista y del resto de grupos políticos el pedir que se continuara externalizada las depuradoras, y esperemos que se haya reflexionado desde entonces y se vea que la remunicipalización de las depuradoras es más barato, garantiza la calidad del servicio y también garantiza la estabilidad del empleo de los trabajadores, y que por lo tanto es una decisión buena para el conjunto de la ciudad.